Hemos visto tantas veces la saga de Harry Potter que es como si hubiéramos estudiado con él. Hemos visto crecer a Harry Potter, hemos crecido con él, hemos vivido sus aventuras y aunque Hogwarts, todos sus salones, sus clases, sus pasillos nos resulten familiares, sí que es verdad que si nos fijamos con lupa no hay dos Hogwarts iguales. Por ejemplo, el Gran Comedor ha pasado de ser un lugar cálido, repleto de comida donde pasarlo bien con otros estudiantes a un lugar frío, oscuro, como una nave industrial vacía que parece más un parking que otra cosa. Si lo comparamos, los colores y la luz son completamente distintos y estoy seguro de que aunque fuera un sitio frío, lúgubre y vacío, mucha gente preferiría seguir estudiando ahí antes que ir a su colegio actual. Hoy voy a analizar cómo ha evolucionado la saga visualmente y cómo ha pasado de ser una película para niños a una para adultos. Y lo voy a hacer visitando los lugares más emblemáticos que todos conocemos. Pero antes quiero daros un mensaje que si sois magos, por favor ignorad esta información y si sois muggles, prestad mucha atención. Este vídeo está patrocinado por NordVPN, que es como una especie de Red Flu para muggles, es decir, yo lo utilizo mucho para conectarme virtualmente como si estuviera en otro sitio. Yo ahora estoy en casa, ¿vale? Y quiero conectarme como si estuviera en el Callejón Diagon. Pues hago... Espera un momento. La varita. Me quiero conectar como si estuviera, por ejemplo, en el Callejón Diagon. Me cago en la mar, siempre me meto en la tienda esta chunga. Con NordVPN podéis navegar de manera mucho más segura y anónima, porque no todos hemos tenido la suerte de heredar una capa de invisibilidad como Harry Potter, que además valen una pasta, y de esta manera es mucho más sencillo. Si contratáis el plan de 2 años con el link que os dejo en la descripción, os van a regalar de manera completamente gratuita 4 meses. Es muy fácil de manejar, el programa lo puede utilizar todo el mundo, no requiere de magia, lo pueden hacer hasta los squibs, así que yo os lo recomiendo. Así que nada, muchas gracias a NordVPN por apoyar este contenido y a vosotros por verlo. Vamos a empezar. Para empezar, todos sabemos que Harry Potter, según va avanzando, se va haciendo más oscuro. No solo la trama se va haciendo más oscura, sino que la imagen literalmente se va haciendo más oscura. Sin embargo, vemos que hay un cambio muy significativo entre unas películas y otras, y eso no ocurre con otras sagas que son igual de comerciales. Es decir, nosotros vemos El Señor de los Anillos y la comarca es exactamente igual en la tercera película que en la primera. Es incluso igual en El Hobbit, teniendo en cuenta que han pasado 10 años, y lo mismo puede ocurrir con Narnia, con los Juegos del Hambre, con cualquier otra trilogía. En Harry Potter hay un cambio más significativo. Si vemos el Salón de los Dursley en la primera película, vemos que no tiene nada que ver en cómo aparece en las Reliquias de la Muerte. Es el mismo decorado, pero el look es completamente distinto. ¿Por qué habiendo tanta diferencia no nos llama la atención? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a empezar analizando la primera película, Harry Potter y la Piedra Filosofal. En la primera película se establecieron dos looks totalmente diferentes, el del mundo muggle y el del mundo mágico. Esto se puede ver clarísimamente en la estación de King's Cross cuando atraviesa la plataforma 9 3/4. Vemos que la estación de King's Cross para muggles es fría, no tiene ninguna gracia, tiene poco color, pero cuando atraviesa la pared entramos como en un mundo mágico, colorido, más lleno de luz, de contraste, con un tren de época, es como mucho más guay, ¿no? Bueno, en este plano se les coló una cámara de seguridad que no creo que exista en el mundo mágico, pero sinceramente con ese pedazo de tren, ¿quién se va a fijar en ese pequeño detalle? En general, todos los interiores de esta película de Harry Potter y la Piedra Filosofal, cuando transcurren en el mundo mágico, se caracterizan por tener esa imagen cálida, esos tonos dorados, reflejos miel. Lo vemos, por ejemplo, cuando Harry y Hagrid entran en Gringotts, cuando va a Ollivanders, y sobre todo lo vemos, por supuesto, en Hogwarts. Todos estos lugares tienen ese tono cálido que nos podemos imaginar que da la luz de una vela, de una chimenea, en general cosas iluminadas por fuego, ¿no? Que de manera inconsciente nos trasladan a una época preindustrial donde quizás sí la gente creía mucho en los brujos y las brujas de manera real, y por eso visualmente nos funciona tan bien. De hecho, parte del equipo creativo se inspiró en las películas Cadenas Rotas y Oliver Twist, que son películas de época, para hacer lugares como por ejemplo Ollivanders, el Callejón Diagon o el Caldero Chorreante. Para hacer aún más obvia la diferencia entre el mundo mágico y el mundo muggle, también juegan con el vestuario, obviamente. Los magos están vestidos de otra época para hacerlo más obvio todavía, para destacar esto, para que se nos haga más difícil imaginarles, yo que sé, hablando por teléfono o usando un corta uñas. En las escenas nocturnas también tenemos color, hay mucho azul, lo vemos en Hogwarts, en todas las instalaciones, en las habitaciones, en las clases, en los pasillos prohibidos, en las mazmorras y por supuesto también en el bosque tenebroso. Esta película tiene una paleta de colores que es esa mezcla de azul-naranja que es propia de este tipo de blockbusters comerciales. Ya lo vemos en el propio póster de la película, pero no penséis que esta gente ha inventado nada, esto se viene utilizando en cientos de películas, como por ejemplo Bourne Identity, Narnia, Iron Man, Dragon Ball, Jumper, Aladdin, Blade Runner 2049,
por citar unas pocas. Esta paleta de colores en fotografía se conoce como teal orange, naranja cian, y funciona muy bien. ¿Por qué funciona muy bien? Básicamente porque genera contraste. Por ejemplo, ahora mismo estáis viendo que el fondo más o menos es cian, está inspirado en esta paleta de colores, y ves que separa bastante al sujeto del fondo y bueno, genera contraste, los tonos de piel los deja muy bien y puede recordarnos a cosas como el atardecer. En general, La Piedra Filosofal es una película poco oscura. Lo vemos en escenas como la del salón de ajedrez, cuando echa Ron la partida esta magistral de ajedrez por la que gana luego tantos puntos, donde parece que en vez de estar en una catacumba en algún lugar del subsótano de Hogwarts, parece que tienen 14 Velux arriba y lo están haciendo a plena luz del día. Todo esto que os cuento viene a confirmar que Harry Potter y la Piedra Filosofal está planteada como un blockbuster comercial para todos los públicos, tanto para niños como para adultos. Pero esto en la siguiente peli va a empezar a cambiar. En muchos sentidos esta película es muy parecida a la anterior. El director sigue siendo el mismo, pero en esta película quisieron darle un tono un poquito más oscuro. Lo vemos ya desde el primer plano, donde vemos esa inmensa urbanización donde vive Harry Potter con los tíos, un lugar oscuro, triste, evidentemente es nocturno, pero tiene menos color. ¿Os acordáis de la estación mágica de King's Cross de la primera película, esos tonos cálidos? Bueno, pues ya no hay tanto. Ha perdido en gran medida todo ese color y ya no hay tanta diferencia entre la estación de trenes para magos y la estación de trenes para muggles. La dirección de arte y el diseño de producción ya se encarga de marcar esa diferencia entre el mundo mágico y el muggle. Lo vemos por ejemplo en casa de los Dursley con esos muebles feos. El equipo buscó literalmente los muebles más feos, y la casa de los Weasley, que la vemos por primera vez, donde bueno, pues está inspirada en una casa de campo inglesa de los años 50 y es como si te compraras todo el catálogo de Maisons du Monde. En la noche seguimos viendo los tonos azules, pero no tanto, ya está todo un poco, la imagen está más oscura y está la imagen ligeramente más desaturada. Sí que es verdad que en las escenas nocturnas, tanto en la primera como en la segunda película, no hay un raccord de color, es decir, en el plano de introducción de Hogwarts, cuando vemos Hogwarts por primera vez, la imagen no es demasiado azul, pero cuando Harry está en el espejo de Oesed, ahí le han metido azul a saco. En estas dos películas vemos una iluminación muy estilizada, con fines puramente estéticos, como por ejemplo en la segunda película, cuando Harry se encuentra con Hermione, vemos que por ejemplo en plena luz del día, pues ambos tienen la misma luz, una luz suave, no les hace sombras en la cara, ambos tienen una luz que les da por detrás, una luz de contra, que les saca como más color en el pelo, les separa del fondo y en general todo es muy estético. No pretende ser una luz natural, simplemente pretenden que los personajes, que los protagonistas salgan bien. También se utiliza la luz para reforzar la maldad de un personaje. Lo vemos al final de Harry Potter y la Cámara Secreta, cuando Lucius Malfoy visita a Albus Dumbledore en su despacho y tiene ese plano donde solo la luz le está incidiendo en la parte de los ojos, un plano típico de cine negro, ¿no? Como si una persona estuviera viendo a través de... estuviera medio escondido, ¿no? Inconscientemente, hasta un niño pequeño, con los códigos que utilizamos en el cine, puede entender que ese personaje no oculta nada bueno. Este tipo de iluminación estilizada que os comento se utiliza sobre todo en primeros planos. Cuando tienes un plano general pues es un poco más complicado, y además en Harry Potter 1 y 2 sobre todo se utilizaba todo lo que se pudiera la multicámara, grabar con dos cámaras, porque tienes básicamente a muchos niños, solo puedes grabar según la ley 4 horas con ellos y tienes que aprovechar el tiempo todo lo que puedas, básicamente porque los rodajes son muy cortos. De ahí que en una de las escenas, en la escena del club de duelo, veamos agazapado entre los niños, entre el público, a un cámara intentando hacer su trabajo de un plano que además creo que no sale en la película. Pero bueno, no deja de ser una cosa anecdótica que tampoco tiene mucha importancia. Todo este estilo que os comento va a cambiar radicalmente con Harry Potter y el prisionero de Azkaban. En esta película ya mete mano el director Alfonso Cuarón, para muchos es la favorita de la saga, y jugaba con una ventaja, tanto Alfonso Cuarón como el director de fotografía Michael Ceresin, y es que ya estaban en un mundo preestablecido, ya se habían tomado ciertas decisiones creativas, y esto, aunque a priori puede parecer una desventaja, en realidad era una ventaja para ellos porque ya podían centrarse en otras cosas que no era simplemente mostrar lo mágico que era el mundo de Harry Potter. Ya no es una película para niños, estamos ante una película, no es una película adulta tampoco, es como una película de adolescentes atormentados que están como un poquito en el paso previo a ir a hermano mayor. O sea, ya Harry Potter aquí ya tiene movidas muy serias. Ya lo vemos desde el propio logo de Warner Brothers, ¿no? En esta película ya personalizan el logo de Warner Brothers, no tiene nada que ver con el logo original que se utiliza en las anteriores películas, y ya te dicen que aquí va a haber un poquito más de drama, ¿no? Lo vemos también en Pivot Drive, es decir, si al principio de la primera película veíamos un Pivot Drive como más neblinoso, envuelto como en ese halo de ensoñación propio más de una película fantástica, utilizando el filtro Mist, que es el que genera este efecto, en este vemos un Pivot Drive completamente diferente, más oscuro, más desaturado, que le da un look mucho más tenebroso.
El Gran Salón de Hogwarts. Vamos a ver cómo ha cambiado en esta película. Si en las dos primeras era un lugar cálido, con unos tonos predominantemente naranjas, ahora hemos pasado del naranja al amarillo. No es tan bonito, no pretende ser tan agradable. Vemos ese salón amarillo tirando a dorado también, con algún matiz verde. Y también hay pequeños cambios en la dirección de arte que realmente no afectan a lo que va el tema de este vídeo, como que por ejemplo ahora las velas son más pequeñas. Aunque a lo mejor no es un tema de dirección de arte, a lo mejor es que ha habido recortes de educación en Hogwarts, que eso debe ser una escuela muy cara de mantener, claro. Desde el punto de vista del look general de esta película, ya no están iluminando para decirte oh mira qué mágico es todo. No, aquí el planteamiento del director de fotografía era, a partir de una luz principal, iluminar un escenario, dar un ambiente concreto. Ya no tenemos esos primeros planos que había en las dos películas con fines puramente estéticos, de sacar a los personajes guapetes. Aquí lo que se quiere es que los personajes estén muy bien integrados dentro de un escenario y que se transmita a través de la luz un sentimiento que corresponda al momento narrativo de la película. Es decir, aquí dijeron, vamos a iluminar para crear una atmósfera que transmita un estado de ánimo concreto y refuerce al personaje y al guión. En esta película se da mucha más importancia a los escenarios. Se grabó en Escocia por primera vez y vemos el castillo, lo podemos ubicar de manera un poco más concreta porque en las anteriores dos películas era como muy ambiguo dónde estaba cada cosa. En esta película no. Y además fue una cosa curiosa porque decidieron grabar en Escocia en el mes de mayo, que era cuando se supone que era más soleado, y les llovió todo el mes. Decidieron seguir adelante y bueno, y que digamos un poco que la climatología condicionase el look de la película, es decir, lo que iban a ser unas escenas soleadas ahora eran escenas en un ambiente un poco más tenebroso, pero que al final bueno, tomar la decisión de seguir adelante condicionó el look de la película, pero creo que, en mi opinión, jugaba muy a favor del guión. Tampoco se volvió a grabar en el castillo de Alnwick, donde habíamos visto alguna escena, como por ejemplo la clase de vuelo en Harry Potter y la piedra filosofal, que en realidad no afecta demasiado a lo que es el look general de la película. Es verdad que donde grabaron en Escocia no está ni medio cerca del otro castillo, que tampoco está ni medio cerca de los estudios donde grabaron la película, y al final pues supongo que lo quitaron porque logísticamente era muy complejo trasladar tantas veces al equipo. En realidad todo esto no afecta al look general de la película, daría más para un vídeo hablando del diseño de producción, y bueno, y si os interesa pues dejadmelo en comentarios y hacedmelo saber. Esta película tiene auténticas perlas desde el punto de vista visual, como la escena del giratiempo, ¿no? Una escena muy, muy compleja técnicamente, que requiere mucha preparación y también mucha imaginación, y que nos demuestra que Harry Potter y el prisionero de Azkaban es una de las películas más top de la saga desde todos los puntos de vista, pero también desde el punto de vista visual. Dicho esto, Harry Potter y el prisionero de Azkaban no supone una ruptura total con respecto a las anteriores películas. Es decir, sí que tenemos planos típicos de una película fantástica. Aquí, evidentemente, el plano de introducción de Hogwarts, cuando los estudiantes llegan al castillo en carruaje. También la escena en la que Lupin le enseña a convocar un Patronus a Harry Potter en ese lugar cálido y naranjita, que en realidad no es otro que el despacho de Dumbledore, con 4 cacharros más nuevos para que parezca otro lugar. Y bueno, pese a que Harry Potter y el prisionero de Azkaban parece, bueno, es considerado una de las mejores películas, también tiene uno de los planos más feos de toda la saga, el plano final. Es que da cáncer de ojos de verlo. Esta película va a marcar en gran medida el look de las dos siguientes, aunque vamos a ver que con el Cáliz de Fuego se vuelve un poco al planteamiento de las dos primeras. Aquí volvemos a la predominancia de tonos naranjas y azules, pero con una diferencia respecto a las dos anteriores. Si bien en las dos primeras películas la imagen estaba bañada de ese color, lo veíamos por ejemplo en el Gran Salón de Hogwarts, aquí esa tonalidad la intentan justificar con puntos de luz, que puede ser fuego, fuego azul, un pensadero mágico. ¿Y por qué se vuelve a ese planteamiento que visualmente es mucho más obvio y que no estaba tan patente en el Harry Potter y el prisionero de Azkaban? Bueno, básicamente porque el director de fotografía de la segunda película es el mismo que el director de fotografía de esta película, del Cáliz de Fuego, Roger Pratt. Claro, Roger Pratt, diréis, claro, Roger Pratt, el mítico Roger Pratt. ¿Quién es Roger Pratt? Bueno, pues Roger Pratt ha iluminado películas como 12 monos o Frankenstein de Mary Shelley. Es en esta última película donde podemos ver su gusto por la predominancia extrema de tonos naranjas, ¿no? En esta película justo estamos viendo a los actores que hacen de Gilderoy Lockhart y Bellatrix Lestrange, que podría ser una escena de Harry Potter donde alguien echa una poción multijugos terriblemente mal, y vemos ese tono naranja excesivo que a mí, bueno, pues personalmente me empalaga demasiado, y lo tenemos también en cierta medida en Harry Potter, pero he de reconocer que para
enfatizar que es una película de época, pues funciona bastante bien y es bastante efectista, aunque un poco obvia. En esta película pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay escenas en las que, por ejemplo, cuando Harry Potter está en la sala común de Gryffindor, que está iluminado por la luz del fuego y tiene un tono de color tan predominante que en vez de parecer que está, pues eso, a la luz del fuego, parece que tiene cirrosis. Lo que sí cambia bastante es el castillo de Hogwarts. En las primeras películas se ve de maneras muy diferentes y lo que podemos ver es que incluso dentro de la propia película hay bastantes cambios en la tonalidad, ¿no? Que están muy a merced del momento narrativo en el que estemos de la película. Hay momentos en los que no tiene ninguna predominancia de color y otros en los que sí. El bosque prohibido también ha cambiado en esta película. Hemos pasado de un bosque, pues bueno, oscuro, pero con ese tono azul propio de una película fantástica, y ahora pasamos a los tonos verdes, ¿no? Que le da un toque un poco más tenebroso y oscuro. Harry Potter y el Cáliz de Fuego sea posiblemente la última película colorida de la saga. Sí que es verdad que más adelante pues hay escenas con color y tal, por ejemplo en Harry Potter y la Orden del Fénix, pero esta película es bastante colorida en general, no solo a través de la luz, sino a través del vestuario. Parte de la culpa de esto la tiene el director Mike Newell, que cuando leyó el guión le dijo al productor que le recordaba una película de Bollywood, en el sentido de que, bueno, pues había un torneo peligroso, había amor adolescente, había un gran giro final, y en general todo este color que se ve a lo largo de toda esta película, la verdad es que está muy bien planteado porque contrasta muchísimo con el renacimiento del Lord Voldemort, que visualmente no tiene nada que ver con, pues eso, con las escenas coloridas del gran baile de Navidad. Aquí vemos un tono más oscuro, con esa predominancia de tonos verdes asociados a los villanos, ¿no? Y en general todo más apagado, ¿no? Que va a ser un poco el look que va a tener en las siguientes películas, ¿no? Cuando ya la trama avanza mucho más, Lord Voldemort va cogiendo poder y nos vamos adentrando en una saga mucho más oscura. Como veis, las diferencias entre unas películas y otras desde el punto de vista de la luz, el etalonaje, la dirección de fotografía es notable. Y lo que os decía al principio del vídeo, ¿por qué en esta saga hay tanto cambio y en otras no? Bueno, pues esto es una decisión completamente voluntaria. Decidieron que la luz siempre tenía que estar al servicio de la historia de Harry Potter y cada película tiene una historia diferente. También es verdad que cuando se empezó a rodar la saga de Harry Potter solo estaba publicado hasta Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Y J.K. Rowling era muy hermética con respecto a lo que iba a suceder. La gente no sabía que se iba a tornar en una saga más oscura, y la verdad es que ella misma lo dice, que no le gustaba revelar detalles de lo que iba a ocurrir en las siguientes películas, y yo estoy convencido de que si los productores hubieran sabido hacia dónde evolucionaba Harry Potter, la saga visualmente hubiera sido mucho más homogénea. En Harry Potter y la Orden del Fénix tampoco hay muchos cambios con respecto a la anterior película. Volvemos a utilizar la fórmula esa de tonos naranjas, tonos azules, que lo vemos por ejemplo en el juicio a Harry Potter en el Ministerio de Magia, cuando, bueno, tiene ese juicio por haber convocado un Patronus en frente de un Muggle. Lo vemos en la casa de la Orden del Fénix, ¿no? Donde los personajes están iluminados con una luz más cálida y el fondo es una luz más azul. Y esta fórmula es un poco pues como es a la moda llevar vaqueros, es decir, los vaqueros pues nunca pasan de moda, son un clásico, siempre quedan bien con todo, pero no es alta costura. Esta película pues es eso, no es alta costura. Eso sí, mención especial a la Sala de las Profecías. ¿Por qué? Bueno, porque es el primer decorado enteramente digital que se hace en toda la saga de Harry Potter. Grabaron a los actores en un croma y luego en postproducción pusieron el resto, no hay decorado físico. Creo que para los años que tiene la película ha envejecido bastante bien, está bastante bien planteado porque ese lugar lúgubre, hacerlo en un lugar lúgubre disimula bastante el hecho de que el decorado es digital, y para mi gusto, desde el punto de vista técnico, está muy bien hecho. Bueno, llegados a este punto vemos que el castillo de Hogwarts no tiene dos planos iguales, ni desde el punto de vista de donde se graba, ni desde el punto de vista del color y el look que tiene la imagen. También vemos que el gran comedor cambia mucho. Lo hemos visto además de todo tipo de usos, ¿no? Lo hemos visto de comedor, de club de duelo, para dar conciertos, de dormitorio, de salón de exámenes, o sea, debería llamarse la gran sala multiusos de Hogwarts. Sí hemos visto que las dos anteriores películas son más o menos parecidas. En Harry Potter y el Príncipe Mestizo hay un cambio radical. En esta película David Yates quiso contratar al director de fotografía francés Bruno Delbonnel, que es el director de fotografía de películas como Amélie, que creo que habréis visto todos, un director de fotografía que destaca por tener unos tonos muy marcados, unos looks muy concretos, muy fuertes. Si vemos su filmografía podremos comprobar que en Harry Potter y el Príncipe Mestizo está su sello personal puesto en esta película, y a mí personalmente pues no me gusta porque creo que, bueno, si bien en las anteriores películas había pequeños cambios,
cambios siempre estaban en la misma línea, pero aquí hay una ruptura y el look es completamente distinto, aparte de que personalmente me parece muy feo. Vemos escenas, por ejemplo, en el gran comedor donde apenas podemos distinguir un color. Entiendo el porqué, entiendo que es porque, bueno, Voldemort ha regresado, hay cierta tristeza que se respira en el ambiente, cierta melancolía, pero para mí no está justificado, o sea, yo creo que se pasaron. Y si os parece que es un look que está muy marcados, atención a lo que os voy a contar porque realmente querían hacer algo más exagerado y en el proceso de postproducción, cuando estaban etalonando la imagen, Warner Brothers lo vio y dijo, no, vamos a ver, hacerlo un poquito más normal, las imágenes son muy oscuras, hay puntos en los que literalmente no vemos nada, dar un poco marcha atrás. Y dicho esto, tengo que hacer un inciso y es que la saga de Harry Potter no ha sido especialmente prolífica en llevarse premios, pero esta película sí se llevó una nominación a los Oscars. ¿A que no sabéis en qué categoría? Dirección de fotografía. Bueno, para gustos los colores, a mí me gustaría saber qué opináis, si esta película, pues bueno, os gusta el look que tiene, si creéis que al ser tan rupturista realmente supone un cambio o no, si os llama la atención o no, si no la recordáis, creo que es una buena excusa para que la volváis a ver y debatamos en los comentarios. Lo que sí que está claro es que esta película es muy oscura, es decir, aparte de la falta de color, hay muy poco brillo. De hecho, hay solo 2 escenas en toda la película donde vemos el sol, cuando los protagonistas van a Hogwarts en el tren y al final de la película. El resto, pues bueno, pues es bastante oscuro, da la sensación de que es bastante lúgubre y creo que refleja bastante bien el momento en el que se encuentran, en el que, bueno, en ese momento de preguerra donde Voldemort está cogiendo fuerza. Lo que pasa es que es un look muy marcado, es decir, si en las primeras películas el look era muy marcado desde el punto, es decir, si en las primeras qué mágico es todo, en esta película el look es, oh mira qué triste y emo es todo, vamos a escuchar Losing My Religion y cortarnos las venas con una varita astillada. Ese look empastado desaparece, gracias a Dios, en las siguientes películas Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1 y 2. Esto ya tiene un look de cine para adultos, es decir, lo que antes fue al comienzo de la saga un look fantástico propio de cine pues infantil para todos los públicos, ahora ya tiene un estilo mucho más naturalista y tiene una luz justificada. Cuando tú planteas el look de una película, lo haces en base a unas ideas concretas, que en esta película son: el mundo mágico ya no hace falta marcarlo de manera tan obvia a través del etalonaje y la luz. Si antes teníamos esa predominancia de naranjas y azules, aquí ya ha desaparecido completamente y pasamos a un look que es más bien qué oscuro es todo y estamos un poco jodidos, la verdad. Pero la cosa es que este look no está tan marcado como en El Príncipe Mestizo, es decir, no quieren hacerlo de manera mucho más obvia, sino que sea más bien sutil. La casa de Sirius Black es el ejemplo perfecto para entender esto, es decir, en Harry Potter y la Orden del Fénix vemos la cocina con ese juego de tonos naranjas y azules, donde vemos planos muy concretos para sacar a los personajes pues que se hagan muy favorecidos, para darle ese toque de carisma, que salgan guapetes, y en las Reliquias de la Muerte vemos que es el mismo set, pero el planteamiento es completamente distinto. Vemos primero la cocina con luz de día, muy natural, y de noche también la vemos con un look completamente distinto, con esa ausencia de colores naranjas y azules, para dar paso a una tonalidad más verde, que está más asociado, pues bueno, con el drama, con villanos, con la maldad, pero está etalonado de manera un poco más sutil. Otro punto clave para entender el look de esta película es que ya no hay tanta diferencia entre el mundo mágico y el mundo Muggle. La casa de los Weasley, por ejemplo, la veíamos en Harry Potter y la Cámara Secreta, era una casa que tenía un estilo que nos recordaba más pues a las tiendas del Callejón Diagon, y ahora han cambiado ligeramente el diseño y el estilo es un poquito más Muggle. De hecho, llegamos a ver hasta elementos Muggle como una caja de cereales con códigos de barras, que no creo que los magos utilicen códigos de barras, no es algo relevante, pero sí que son pequeños detalles que nos indican la intencionalidad de los diseñadores de producción. Evidentemente la casa de los Weasley se sigue sin parecer a la casa de los Dursley, pero ya vemos que no hay tanta diferencia como en otras películas. Hay otros decorados que no cambian, como el Ministerio de Magia, es el mismo set, la iluminación es prácticamente igual, pero si comparamos las imágenes comprobaremos que en esta película queda más patente que hay más oscuridad y menos brillo. Y otro punto clave de esta película es que no sale Hogwarts, es una decisión muy arriesgada pero a la vez muy adecuada. O sea, el lugar en torno al cual habían sucedido todas las historias de toda la saga en esta película desaparece, Harry está en un viaje con un futuro incierto y eso se transmite al espectador con esa sensación de desubicación, de esa falta de lugares con los que estamos ya muy familiarizados, enseñándonos lugares, un montón de lugares nuevos que no habían salido antes en la saga. Y por último, el uso de teleobjetivos. En esta película se utilizan planos muy cerrados con objetivos muy tele para enfatizar más el aspecto introvertido de Harry, sumido en sus pensamientos,
le da un toque más dramático y esto evidentemente marca el look de la película. Las Reliquias de la Muerte parte 2 tiene un look parecido a la anterior película, pero evidentemente es el mismo director y el mismo director de fotografía, pero aquí se han hecho una serie de cambios de manera intencionada. El primero de todos es que hay más uso de ópticas angulares, no solo para la introducción de los diferentes escenarios por donde van los protagonistas, sino también para los primeros planos. La cámara se pega mucho a los actores y cuando haces eso consigues planos verdaderamente intensos. Estas películas son oscuras de por sí, es decir, los colores están apagados, la imagen es poco brillante y los creadores querían enfatizar ese dramatismo pero sin tener que irse a una imagen demasiado oscura, y para ello lo que hicieron fue aumentar el contraste en las zonas medias de la imagen. Me explico, cuando tú aumentas el contraste de una imagen lo que haces es llevar las zonas oscuras de la imagen a más oscuras todavía y las zonas más brillantes a zonas más brillantes todavía. Pero cuando tú tocas los tonos medios de la imagen lo que haces es generar un look completamente distinto que da como más nitidez a la imagen. Hay que tener mucho cuidado porque puede quedar muy hortera, pero si se hace de la manera correcta consigues bastante detalle en las zonas oscuras. En esta película volvemos a ver lugares conocidos como el Banco de Gringotts, que lo habíamos visto ya en la primera. En esta es prácticamente igual. En la primera película se grabó en una localización real y aquí lo reconstruyeron en un plató, pero es prácticamente igual, salvo que en esta película le han dado una tonalidad más verde acorde a lo que es estas dos últimas películas. Y por fin volvemos a Hogwarts, después de un largo viaje y lo vemos de manera diferente. Vemos esas escaleras infinitas que le dan ese aire laberíntico y que nos dan una sensación de que es un castillo enorme y que los protagonistas lo van a tener realmente difícil para encontrar los Horrocrux. También vemos el gran salón, el gran comedor, y es curioso porque hay una escena en la que lo vemos con tres looks completamente distintos. Primero, cuando Snape es el director, vemos un lugar lúgubre, frío, con poco color, y después Snape se enfrenta a McGonagall, que le vuelve a dar un poco de ese tono cálido que siempre había tenido el gran salón, el gran comedor, y después Voldemort hace que la imagen torne verde, ¿no? La presencia del villano le da un look como más siniestro con esos tonos verdes cuando está hablando a los estudiantes dentro de sus cabezas. Esta película se grabó en pleno furor del cine 3D, pero no se planteó para que fuera una película 3D. De hecho, cuando empezaron a rodar ni el propio David Yates sabía que era una película 3D. Es una decisión que se entendió posteriormente. Tú puedes hacer el efecto estereoscópico o bien en el rodaje o bien en postproducción, y por suerte esto no determinó el look de esta película, porque a veces se han hecho películas para que ser vistas en 3D que son bastante horteras, así que bueno, gracias a Dios esta película está envejeciendo bien. Bueno, como veis no hay dos películas de Harry Potter iguales y creo que lo voy a dejar aquí porque es que el vídeo creo que se va a quedar un poco largo. Si os gustase que hiciera otro vídeo hablando de la saga de Harry Potter, porque creo que hay bastante chicha de la que podemos hablar hablando del diseño de producción, pues dejádmelo en comentarios y espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por llegar hasta el final, muchas gracias al patrocinador de este vídeo, NordVPN, y a vosotros por el apoyo. Cuando no esté por aquí por YouTube seguramente esté por Instagram, por Twitter, por TikTok, así que seguidme en mis redes, Álvaro_Wasabi. Nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo y hasta entonces, sed muy felices.